Educar para la paz es propiciar el desarrollo de habilidades y la adquisición de herramientas que permitan a las personas y a los pueblos convivir de forma pacífica, o lo que es lo mismo, vivir sin violencia. Este proceso lleva implícito la asimilación de valores como la justicia social, la igualdad, la cooperación, la solidaridad, el respeto y la autonomía. ¿Qué tal? Mi nombre es Jacqueline Bucio García y a nombre de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Diálogos Educativos. En esta ocasión estaremos comentando un tema muy interesante. Estaremos hablando de convivialidad o convivencialidad, empatía, educación para la paz. Para hacerlo, nos acompañan el día de hoy dos personas que se dedican justamente a estos temas y me permito presentarlos. Está con nosotros el día de hoy el doctor Xicoténcatl Martínez Ruiz. Él es editor, académico, investigador y doctor en filosofía por la Lancaster University en Inglaterra. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Inés Morelia y miembro del SNI. Dirige el proyecto La Estética de Paz en la India y México, Disposiciones, Sensibilidades, Emociones, un proyecto UNAM, PAPIT. Su investigación se enfoca en proponer una vía estética de paz y, asimismo, en educación para la paz, no violencia, filosofías de la India, poética educativa, ética digital e infósfera. Nos acompaña también el día de hoy el maestro Wilmer Nahan Díaz Pérez, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él es tiene un máster en educación por la Universidad de Chile y es profesor titular en el área de pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es gestor de procesos curriculares en educación superior, con publicaciones de artículos sobre temáticas de educación para la paz y de colonialidad. Bienvenidos ambos, bienvenido Xicoténcatl, bienvenido querido Wilmer. Es un placer que estén aquí con nosotros para este importante tema. Gracias, Jacqueline. Bien, pues comencemos por poner este piso común para hablar de estos términos que se escuchan interesantes, diferentes en cuanto a lo que se habla de pedagogía. Cuando tenemos encima la inteligencia artificial generativa y muchos términos tecnológicos y la tecnología nos invade, ¿qué significa hablar de convivialidad, de empatía, de educación para la paz? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo podríamos explicarlo para nuestra audiencia si nos hacen favor? Xicoténcatl, por favor, si gustas comenzar. Muchas gracias, un gusto compartir el espacio. Son tres temas enlazados, prácticas yo diría, y también es importante verlos como experiencias, no únicamente como definiciones. Desde ahí ya viene una postura de lo que está exigiendo nuestro escenario actual, que exige más práctica, más acción, más procesos transformativos en las personas y en las relaciones. La idea de convivialidad o convivencialidad, como muchos de nosotros aprendimos hace muchos años, que fue con los libros de Ivan Illich, me parece uno de los temas, de las visiones que él mismo postuló para oponerse a una sociedad industrial, ¿no? O sea, una sociedad industrial que traía implicaciones pues muy específicas en las relaciones humanas, ¿no? Entonces, ahí me gustaría aproximarme a esto que nos preguntas, Jacqueline, con los ejemplos de Ivan Illich, ¿no? Uno de ellos es la idea del preso. O sea, el preso es algo sujeto de algo que no le permite la convivencialidad, o sea, convivir con otros, ¿no? O sea, es un sujeto que en términos muy concretos está siendo pasivo, ¿no? Recibiendo únicamente una serie de instrucciones, ¿no? La prohibición de no convivir, es ahí donde está, dice Illich, estará un punto clave. Entonces, la idea de convivencialidad tiene que ver con una forma de entender a las sociedades actuales, donde el sujeto no es pasivo, ¿no? Pero que además es crítico y hace uso de las herramientas que llama Illich, hace uso de ellas y no al revés, ¿no? No las herramientas hacen uso
del sujeto, del ser humano. Entonces creo que hay un tema importantísimo porque ahí abre el primer paso, ¿no? O sea, el que está relacionado precisamente con la paz. No hay paz si no hay convivencia, no hay paz si no hay convivialidad. La convivialidad es algo que me parece que es uno de los ejes que al parecer o hemos obnubilado mucho o hemos dejado sin analizarlos realmente en su justa medida. Si no hay convivencia pacífica en términos de resolución de conflictos, pues es imposible también hablar de un proceso transformador por la educación. Y educación para la paz, pues es precisamente otro de los grandes puntos que nuevamente, aquí voy subrayando, vemos en el inicios del siglo XX, ¿no? Donde hay unas primeras aproximaciones detonadas por la Primera Guerra Mundial sobre crear este tipo de sociedad, de este tipo de organismos, ¿no? Internacionales de educación. Y vemos por ahí de 1926 esta Organización Internacional de la Educación, una especie como de antecedente de la UNESCO, ¿no? Pero que no tuvo mucho eco, pero sí generó una propuesta donde la preocupación estaba en fomentar la paz. Uh-huh. Vemos casos en 1927, por ejemplo, donde en Europa ya hay una como idea de que la educación tendría que incluir elementos de fomento de la paz. Entonces, digamos que esa es una trayectoria enorme que va a definir Educación para la Paz como un proceso educativo, donde anhelamos que la gente aprenda, que se enseñe, pero que aprenda a resolver conflictos de manera no violenta, conflictos que respeten los derechos humanos, conflictos que desarrollen las mejores capacidades de las personas. Pero bueno, esa es como una primera aproximación, ¿no? Claro, esta capacidad entonces de convivir, de poder estar con los otros. ¿Qué podrías agregar, Wilmer, a estas primeras definiciones? Desde mi perspectiva, bueno, las tres categorías entran en diálogo y creo que cada una de estas encierran algunos principios, bueno, todas encierran principios en común y es el tema del reconocimiento, o sea, la convivencia implica reconocimiento, la empatía, reconocimiento y la educación para la paz de igual manera. Siento que estos términos también, o sea, no se pueden pensar sin esas realidades, como lo mencionaba el amigo, en términos de realidades. O sea, para que existan estas categorías necesitan contextos y unos contextos en los cuales pues se identifique al sujeto como desde sus subjetividades, desde sus intersubjetividades y demás, porque si bien hablando de Latinoamérica, ¿verdad? Con una perspectiva en relación a estos términos, o sea, Freire en su momento nos decía, eh, la educación viene asumiendo a la persona como objeto, no como sujeto. Entonces, el tema de hablar de objeto implica la no dialogicidad que más adelante imagino vamos a profundizar. Entonces, bien importante esa trascendencia de pensarnos dentro de una situación específica del ser humano como mundo. En la mañana hablábamos en algún espacio en términos de cómo la realidad se construye, cómo también el pensamiento europeo tiene sus perspectivas y cómo nosotros desde acá también, en este caso desde Honduras, desde México, se generan esas nuevas miradas que implican remover paradigmas en términos de lo que es la educación escolarizada, en términos de lo que la comunidad es, en términos de lo que la familia viene a significar, porque al final de cuentas, sumando, apoyando igual con Iván Illich y otros teóricos latinoamericanos, o sea, la escuela al final viene a reproducir algunas hegemonías o algunos principios complejos que subsumen las diferencias y la convivencia, la empatía, la educación para la paz, justamente implica implicarnos, ¿verdad? O sea, ese hecho de todos estamos en una circularidad, en ruptura de esa verticalidad, ¿verdad? Que es complicada para nuestros escenarios, y repito, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito institucional. Ese sería mi aporte.
Claro, entonces vemos que estas prácticas, como nos dice Xicoténcatl, están cada vez siendo más importantes. Bueno, visto la Agenda 2030, que también propone estos términos relacionados con el cambio climático, decía yo la parte tecnológica que tenemos encima, las cuestiones de género que también han tomado una gran relevancia en las universidades, en la escuela, en la educación, en el currículo. Y a mí me llamaba la atención que un reporte que cada año saca la Open University, que se llama Innovating Pedagogy de 2024, lo saca anualmente. Anualmente reporta una decena de innovaciones pedagógicas y en este 2024 reporta las pedagogías de la paz justamente como una innovación, algo que se ve que va a tener cada vez más relevancia. Concentrémonos tal vez aparte de esta convivencialidad, de esta empatía, en la educación para la paz. ¿Qué significa? ¿De dónde surge? ¿Y cuáles son los pilares que fundamentan esta práctica? Chico, por favor. Sí, me llama mucho la atención y me parece que es súper importante lo que acabas de decir, Jacqueline, porque esa resignificación innovadora tiene que ver con la resolución de los 2023 sobre educación para la paz. O sea, es una resolución muy importante que actualiza todo lo que entendemos como educación para la paz. Y le da un giro donde incorpora elementos climáticos, elementos medioambientales, elementos de género, elementos de tecnología, ese impacto de la tecnología en esos escenarios actuales, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy importante incluso para poder entender educación para la paz, ¿no? Eh, Creo que en ese sentido la pregunta es primeramente contextualizadora y enseguida, pues obviamente hablar de los pilares también implica describir qué es y para qué, ¿no? En términos de cómo surge, ya comentaba hace un momento que vemos inicios del siglo XX, ¿no? O sea, son las dos grandes guerras que detonan procesos de evitar que se reproduzcan nuevos Auschwitz, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, que se eviten genocidios, que se eviten los procesos tan traumáticos de la Segunda Guerra Mundial. Es un enfoque occidental, del que estamos ahorita abordando de educación para la paz. Y en ese sentido, vemos ya después la gran importancia que le da presente la UNESCO, ya después de la fundación de la ONU. Vemos procesos donde se incorpora como uno de los ejes, ¿no? Ya más reciente a nuestros días, en el 2002, vemos cómo queda estipulado de una manera muy concreta, ¿no? Este nuevo cambio que ha habido en 2023, pues tiene que ver con una actualización. ¿Cuáles serían los pilares? Yo diría que son muchos, o sea, y yo diría que variarían según los momentos. Por eso no es tan sencillo contestarlo, porque si bien podemos ubicar procesos donde educar para la paz supone aprender o enseñar en el entorno escolar que alguien resuelva conflictos que son naturales, o sea, no se está negando el conflicto, está en la naturaleza humana, ¿sí? Yeah. Esta idea de educación para la paz considero que está más enmarcada en una paz positiva, en la idea de una paz que se va construyendo, no nada más en la idea de paz negativa en sentido de ausencia de guerra. Entonces, en ese sentido, hay pilares muy importantes, el aprender a entender, resolver el conflicto, elementos dialógicos para la resolución de conflictos, o sea, el diálogo está siendo muy importante. Otro pilar muy importante tiene que ver con los valores, es decir, la educación para la paz implica ciertos valores. Un ejemplo clarísimo es justicia y libertad. O sea, no hay forma de entender educación para la paz si no está permeada de una justicia. Y más ahora justicia restaurativa, garantía de no repetición, justicias que tienen que ver con incorporar las diversidades, que quizá a inicios del siglo XX, cuando todo esto está generado en Europa, pues hay una perspectiva quizá eurocentrista. Pero lo que estamos entendiendo y viendo hoy en otras latitudes son otros valores. La solidaridad, por ejemplo, el respeto, los derechos humanos. Y otro pilar me parece clave para poder entender esto, que no es únicamente definiciones, que son acciones. O sea, estamos hablando de un actuar.
Es decir, por eso en ese sentido, la educación para la paz es un proceso, o sea, es un proceso que puede llevarse a cabo, puede fomentarse. Eh, Pensaría también que el currículum, tenemos que pensar que la educación para la paz no es un concepto que vaga, inerte, solito, aislado por ahí, o que puede tomarse e incluirse de manera forzada en un currículum. No, el currículum tiene que pensarse también en función de cómo una educación para la paz en nuestro tiempo es efectiva. Tenemos retos donde las violencias ya no son las violencias meramente físicas, son violencias digitales, son violencias tecnológicas, son violencias de manipulación genética, son violencias de género, son violencias muy diversificadas que incluso todavía no están tipificadas como violencias, ¿no? Entonces, una educación para la paz implica un proceso en un escenario donde anhelamos que un niño, una niña, algún día tenga todos los mecanismos para poder enfrentar los conflictos sin violencia. Claro, y sabemos que, por ejemplo, para Honduras, estimado Wilmer, es muy importante esta pedagogía de la paz por el contexto histórico y actual que vive. Cuéntanos acerca del enfoque que tú tienes sobre pedagogía para la paz a la luz de esta paz positiva que nos comenta Chico, estas acciones, este proceso, ¿cómo lo han vivido? Sí, acá, bueno, la situación de la discusión de la educación para la paz, ya lo mencionaba el amigo Martínez, hay momentos que queda en la abstracción o queda como un elemento transversal de los procesos y no así asumida como una práctica que está en las cotidianidades, que debe de partir de las cotidianidades. Desde Honduras, pues para pensar educación para la paz, se debe antes pensar en la realidad histórica, como tú lo mencionabas, la realidad cultural, política, económica de los últimos tiempos. Te pongo un caso específico. Esta universidad fue fundada en 1847 y hasta casi 100 años después egresa la primer mujer. O sea, imagínense este planteamiento, ¿verdad? Entonces implica pensar estas realidades desde ese panorama de comprender las violencias. Y aquí nos apoya el amigo sociólogo Johan Galton en interpretación o tipificación de la violencia en términos de la violencia directa, la violencia estructural y cultural. O sea, no es algo sencillo porque también implica una ruptura y que está dentro de los pilares de la construcción de esa criticidad y de esa colectividad. O sea, la criticidad no es un acto meramente o una situación mágica como lo estipula la pedagogía crítica, sino que conlleva el juntarnos, el decirnos, el contarnos historias, el recalcar el hecho de mi trascendencia en este mundo y cómo lograr esa paz transformadora o esa condición transformadora de las personas en los contextos en los cuales inciden. Pero pensando en esa categoría de la violencia estructural, o sea, no es sencillo decir vamos a transformar nuestra comunidad sin negar que las instancias o las estructuras, o sea, no están a favor muchas veces de la educación para la paz o de la paz en sí, porque hay algunas circunstancias en las cuales hay prevalecencia de intereses particulares, individualistas, antes que un interés colectivo. Y acá es bien interesante cuando ligamos la educación para la paz y la decolonialidad en términos de esa convivencia. O sea, la educación para la paz tiene que trascender la convivencia de los sujetos y es hacia la convivencia con el ecoespacio, con el ecosistema, con los ecosistemas. Entonces, bien interesante viendo de que en su momento veía unos videos desde el sur, cómo se planteaba incluso los derechos de la tierra, o sea, los derechos de la madre tierra. Imagínense 1949, cuando se plantea la Declaración Universal, ¿verdad?, de los derechos humanos, y es un planteamiento que debe vincular a todas las instituciones que hacen ejercicio colectivo o este tema de relaciones.
en Honduras, en el escenario general, esa es de las situaciones complicadas por las referencias existentes de más del 50% de población en pobreza, ocupando los primeros lugares en homicidio, de las ciudades más violentas del mundo. O sea, y es asociar también lo que el compañero Martínez, amigo, mencionaba, o sea, hablar de paz, o sea, no es el tema de hay guerra, entonces hay que hablar de paz. O sea, no significa ausencia de guerra. Y el tema de la paz negativa, o sea, el tema de la militarización, incluso de los centros escolares y demás, o sea, eso simbólicamente implica muchas discusiones, lo que no quita de que los sectores, como Jacqueline mencionaba antes, a quienes movilizan el pensamiento de género, quienes movilizan el pensamiento indígena, quienes movilizan el tema de tierra, el tema de incluso las espiritualidades, o sea, están haciendo un trabajo profundo en relación a posicionar la educación para la paz o la transformación como un proyecto ético, como un proyecto estético, como un proyecto político para la transformación de nuestra región, porque queremos ser todas referentes de. Entonces, en tal sentido, la referencia es hacia la humanización y para ello necesitamos humanizar la pedagogía, humanizar las personas que están envueltas en este engranaje pedagógico y una pedagogía incluso popular, ¿verdad? Que Claro. en México sé que tiene muchas situaciones. Qué interesante, muchísimas gracias. Pues invitamos a la audiencia a comentarnos a través de las redes sociales de CUAED, de Mirador, si habían escuchado mencionar estas palabras con respecto a la pedagogía como paz positiva, paz negativa, paz transformadora, que me parece muy interesante, convivencialidad, empatía y educación para la paz. Esperamos que nos comenten si han escuchado estos términos, qué les parecen y si nuestros expertos han aclarado de qué se trata este espacio y estas estrategias, estas acciones, como nos han comentado. Pasando a los enfoques teóricos y prácticos que están detrás de la resolución de conflictos, el desarrollo justo de cultura de instituciones educativas, ¿podrían comentarnos un poquito acerca de estrategias efectivas para fomentar una convivencia sana, una convivencia pacífica, la empatía en el aula? ¿Cómo se pone en práctica esta convivencialidad, una forma de ser abierta a la convivencia en el mejor de los sentidos? Xicoténcatl, por favor. Aquí también, aquí es como se va conectando todo, ¿no? Es decir, el inicio con la idea de convivencialidad, que realmente es una visión crítica. Illich la expone en Cuernavaca, cuando está el CIDOC, y pues se suma a Freire, que está, de hecho, él está, él lo presenta, ¿no? Están discutiendo. Pero hay un mexicano que es invitado por Illich, que es Gustavo Esteva. Gustavo Esteva, que es uno de los digamos, interlocutores más potentes que tuvo Illich en México, mexicano también Esteva. Illich obviamente era visto como una especie como de sacerdote rebelde, ¿no? Ujú. Pero en ese sentido, a lo que voy con esto es que Esteva es el que va a ir desarrollando que la convivencialidad tiene que impactar los escenarios muy concretos de una reconstrucción en el aula de las relaciones. Y no solo en el aula, sino fuera del aula, es decir, con el medio ambiente. La Universidad de la Tierra, por ejemplo, la que funda Gustavo Esteva, responde en algunos casos a lo que acaba de preguntar Jacqueline, ¿no? O sea, ¿qué estrategias prácticas, qué enfoques prácticos promueven la convivencia pacífica? Entonces, lamentablemente, no indagamos más en esas estrategias que han funcionado para México. Algo muy importante en la educación para la paz en el mundo es que debe entenderse el contexto. El contexto histórico y social de cada región exige interpretaciones y adecuaciones muy específicas a la realidad social, política, etnográfica que tenemos, ¿sí?
Entonces, el gran problema que hemos tenido en esas estrategias, esos enfoques teóricos y prácticos que pregunta Jacqueline en este momento, que me parecen muy importantes, el gran problema que hemos tenido es importar completamente o hacer hermenéuticas desde los postulados teóricos únicamente europeos para realidades que no son las de aquí. Entonces, no es lo mismo postular en Suecia una propuesta de educación para la paz o en Finlandia o en Noruega, ¿sí? Que funcione allá que una que necesitamos aquí. Entonces, el ejemplo de Gustavo Esteva y Iván Illich son ejemplos donde la educación para la paz quizá no tuvo exactamente el nombre como tal, pero funcionó para crear convivencia, respeto ambiental, justicia, conciencia de la realidad latinoamericana y las necesidades que tenemos. Entonces, uno de los pilares de la UNESCO, y sigo hilando, porque ahorita la pregunta que nos ha dado Jacqueline nos permite hilar. Uno de los pilares que la misma UNESCO reconoce de la educación para la paz tiene que ver con la idea muy sencillita, vivir juntos. Ese es uno de los pilares que no ha cambiado en las modificaciones que ha habido en las asambleas generales. Vivir juntos, aprender a vivir juntos, ¿sí? ¿Cómo es aprender a vivir juntos cuando tienes al lado junto un ingreso altísimo, similar al de Estados Unidos, ¿sí? Y toda la infraestructura de primer mundo, y a un ladito, en la colonia siguiente, a la cuadra siguiente, tienes completamente la situación económica y de desigualdad y de miseria que está en el país más pobre del mundo, ¿sí? ¿Cómo vives, cómo aprendes a vivir juntos, ¿sí? En ese mecanismo de desigualdad? Entonces, la educación para la paz, considero que en este momento, desde nuestros territorios, desde nuestras culturas, tiene que integrar elementos más críticos que no se reducen al aula. Y por eso otra vez hilo a Illich. La propuesta de la desescolarización de la educación que planteaba Illich tiene que ver con la idea también de la convivencialidad. La desescolarización no solo significa, o sea, no es negar la escuela, sino cambiar la manera en que la organizamos y la entendemos. Si la escuela tiene más pertinencia únicamente entre los cuatro muros del salón de clase, entonces seguimos perdidos. Claro. Y por tanto, la educación para la paz ahí sigue reducida a cuatro muros. La educación para la paz, que tendría que funcionar en nuestros entornos, tiene que salir de la misma escuela, ¿sí? Tiene que trascender la calle, tiene que ir más allá. Vamos a regresar con este ejemplo de la escuela, la trascendencia de los espacios, Chico, y regresaremos a los ejemplos que nos pueda dar Wilmer. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Diálogos Educativos. Hablar de educación para la paz implica la disposición de establecer una serie de conocimientos para que la gente aprenda a convivir adecuadamente con los demás. Sin embargo, considero que como parte de una comunidad universitaria, todos nosotros tenemos ahí una ventaja porque nos hemos formado en los valores universitarios, en tantos aspectos simbólicos que nos han dado identidad y que nos han acompañado siempre en esos aspectos que yo digo, por mi raza hablará el espíritu, y ni qué decir de la porra, del Goya, que nos puede generar compartir y estar juntos en esos valores.
ha sido, desde mi particular punto de vista, la perspectiva de género que nos ha llevado particularmente a las mujeres a expandir esa conciencia de género para poder identificar las desigualdades y los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres. Los hombres, por su parte, me parece que han sido un poco más lento el proceso que han tenido para generar esa conciencia. También, además de la violencia de género, no es lo único que se vive en la universidad, también existen otros tipos de conflictos, digamos, que pueden derivar de posturas ideológicas. En la actualidad, pues tenemos mucha claridad, la derecha, la izquierda, o por debates teóricos. Eso ha sido históricamente una condición de la universidad, pero también de la universidad son planteamientos críticos que generan siempre condiciones transformadoras, y lo único no deseable sería el silencio. Regresamos aquí a Diálogos Educativos. El día de hoy estamos conversando y se ha puesto muy interesante esta conversación acerca de empatía, el término de Iván Illich, convivencialidad, educación para la paz, y nuestros expertos nos están ayudando a comprender cómo llega esto a las prácticas educativas. Wilmer, vamos a continuar con esta reflexión. ¿Cómo llega a la práctica educativa? Y creo que podemos iniciar también a preguntarnos, pues, qué desafíos se enfrentan los educadores, ¿verdad? Porque ya en la práctica, justamente quien recibe la misión de hacer convivir es el docente, las docentes. ¿Cómo llega esto a las aulas? En su momento, con el profesor Eddie Paz, a quien respeto mucho de esta universidad, quien trabaja bastante el tema de inclusión y justicia social, y trabajamos también el tema de educación para la paz, discutíamos estas grandes preguntas que, repito, muchas veces quedan al margen de la discusión pedagógica y quedan en las primeras partes de los planes de estudio quizá. El espacio áulico es el mejor escenario para entender las distintas relaciones que en la sociedad se dan, pensando en que muchas veces en el aula no asisten muchas veces aquellas grandes mayorías en términos de la universidad, quienes también tienen mucho que decir, mucho que hacer, pero que la frontera está bien demarcada por la estructura que ya en su momento hablábamos, de que la estructura en esa violencia estructural del acceso. O sea, la educación para la paz implica acceso. Entonces, en el espacio áulico es un desafío fuerte tanto para el estudiante como para el docente. Siento que es un desafío colectivo, y estos desafíos están demarcados muchas veces por aquellos currículum que son homogéneos, aquellos currículum que te plantean una línea de pensamiento y no permiten dilucidar en otras perspectivas para poder así pensar una realidad específica. Acá está el tema de los lentes en términos de cómo interpretamos las diversidades. Ejemplo, las personas ciegas, las personas indígenas, las personas con algún otro tipo de discapacidad. O sea, si no se piensa desde metodológicamente, didácticamente, curricularmente, desde esas diferencias, vamos a estar nosotros reproduciendo un modelo de hegemonía en el cual la diferencia no existe. Entonces, las prácticas involucran esa conciencia crítica del sujeto educando. O sea, sin ello no podemos partir en la discusión pedagógica, sin ello no podemos problematizar currículum. Pero también con el compañero Eddie discutíamos de que el espacio áulico es una situación directa en términos de verlo como un modelo. O sea, atrás del espacio áulico también deben de existir muchas gestiones, muchos replanteamientos en donde se escuche a la base, se escuche a esas mayorías negadas muchas veces al ejercicio de la educación formal. Y esto implica la ausencia de políticas educativas que asuman la perspectiva de educación para la paz y el ejercicio de educación para la paz, la ausencia de formación docente en estos grandes temas.
O sea, educación para la paz, el tema de inclusión y diversidad, el tema de justicia social, el tema de educación intercultural, el tema, o sea, infinidad de temas que nos repercuten como educadores, como educadoras, y también le repercuten al educando como el sujeto significante. O sea, toda práctica de educación para la paz no puede partir del probar o el evaluar o marcar, sino del significar. O sea, si no significamos el proceso desde esa mirada didáctica, lo decíamos, metodológica, etcétera, no podemos generar escenarios en donde realmente el conflicto, claro, va a estar, hay conflicto, hay contradicciones, pero lo que se pretende evitar son justamente esas prácticas de violencia o ejercicio del poder desmedido sin tomar en consideración, digamos, esas diferencias particulares que al final se colectivizan. Desde Enrique Dussel nos planteaba justamente ello, ¿verdad? De que la sociedad actual tiene bien particularizada la violencia, entonces hay que darlas a conocer. No obstante, no es fácil, ¿verdad? Pero en la medida que las vamos declarando, vamos juntando realidades y al final nos damos cuenta de lo que decía Freire, cuando logramos la conciencia crítica, nos damos cuenta de que somos una mayoría los que compartimos un escenario en el cual sufrimos segregación o estamos en la periferia de las decisiones o de la misma pedagogía. Y a mí me ha encantado hasta el momento este gran espacio de discusión porque ponemos en diálogo el pensamiento latinoamericano, o sea, un mundo donde todos los mundos quepan, como decían los compañeros zapatistas. Entonces es un gran planteamiento también en relación a esto que hemos venido construyendo. Y agregar solamente otro término que el compañero que trabaja en esta universidad, Esteban Ramos, en un texto sobre paz transformadora, plantea sobre la paz imperfecta, implica el reconocimiento de que la paz no es absoluta, o sea, es partir del inacabamiento del sujeto. Nosotros necesitamos educación porque somos seres inacabados en esa perspectiva biológica, social, o sea, necesitamos de plantear la discusión sobre valores para ser más humanos, como diría Freire y otros autoras latinoamericanas que en su momento hay que traerlas a la mesa, ¿verdad? En esta discusión. Claro, qué interesante, Wilmer, este ser inacabado que nos propones. Y nos damos cuenta de que bajar estas prácticas al aula, por supuesto, está en la comunidad docente ese contacto directo, pero entonces, ¿cómo las universidades podrían impactar de mejor manera en integrar esta educación para la paz en este mundo cada vez más polarizado, más diverso, y que esas diversidades son en principio positivas, pero desde la universidad, desde las grandes instituciones, ¿cómo podría apoyarse esto? Y a lo mejor también pueden comentarnos algunos de estos ejemplos que sabemos en los que trabajan ustedes de proyectos justo que llevan a la práctica estas pedagogías para la paz. Por favor, Xicotenga. Yo creo que también es pensar las pedagogías, digamos, estrategias que permitan una convivencia, una educación para la paz, pues parten del contexto, ¿no? De la realidad en la que van a impactar, pero también hemos retomado en casos muy concretos ejes claves que es el desarrollo de habilidades de escucha dialógicas, el desarrollo de habilidades donde la gente, los alumnos, los jóvenes, los niños y los adultos logran verbalizar emociones, logran logran verbalizar y comunicar emociones, sentimientos. Vemos que el diálogo de una u otra manera ha funcionado, ¿no? O sea, ahora en proyectos universitarios, ya en contextos muy universitarios, funciona nuevamente contexto, funcionan otras perspectivas. Una que me gustaría compartir, que es parte de lo que hacemos ahora, del proyecto de investigación que está en curso, tiene que ver con explorar estrategias, aproximaciones y metodologías no occidentales. Es decir, hay un corpus claramente occidental en la estructura de intervenciones de proyectos de paz y no violencia, ¿no? Y la propuesta está en mirar otros escenarios, como el caso
de lo estético, es decir, en el sentido de emoción, en el sentido de sensibilidad, en el sentido de experiencia, de placer. Y en ese sentido son aproximaciones hacia la construcción de paz desde la sensación, la emoción. Es decir, no tanto desde una idea de definición política, sino más pensada en la persona. En contextos universitarios es muy interesante ver cómo las estrategias que se enfocan en el estudiante, es decir, como ser humano, entendiéndolo como una construcción, una interacción compleja de diversas dimensiones, no únicamente conceptual racional, sino una que integra emociones, perspectivas, anhelos, placeres, etcétera, permiten interactuar más con esas disposiciones, que yo creería es una de las claves en las que estamos ahorita indagando, investigando, que implica trabajar en la disposición para que alguien tenga las herramientas de respuesta cuando llegan los escenarios concretos de violencia, donde tienen que interactuarse en decisiones o violentas o mediadas, mediación de conflicto o prácticas que son clásicas de la educación para la paz. Entonces, en ese sentido, consideramos que en las universidades funcionan esos elementos. Sin embargo, y con esto voy cerrando, sin embargo tenemos otros desafíos. Hay otros desafíos que concretamente están funcionando de una manera muy acelerada, ¿sí? Con la interacción digital. Los grandes desafíos que a veces un docente puede tener también es el trabajo enorme que hay fuera del aula para que un estudiante llegue con disposiciones violentas al aula. Y ese trabajo enorme está en gran medida acelerado, impactado por el uso de tecnología, de contenidos mediáticos, de hiperconectividad, de toda esta pseudoestética que llamamos pseudoestética de las violencias, que está en la música, en el cine, en los contenidos visuales, en los videos cortos, en los lenguajes de las redes sociales, en toda la industria del entretenimiento que un joven universitario todos los días consume. Vemos enormes cantidades de disposiciones no a la paz, a las violencias. Vemos lenguajes que están estructurando nuevas violencias aún no vistas. Vemos países como fueron las regulaciones europeas a la inteligencia artificial, a la vida online, donde hay una anticipación hace más de 8 años a regular el uso de los contenidos que hay en la red. Entonces, en el caso universitario, en ese momento, yo no estaría muy seguro de decir que hay una estrategia que podamos compartir en ese momento de paz, en ese sentido que sea omnipresente y funcione, sino que hay más bien una alerta por la manera en que la disposición a la violencia está ganando un terreno enorme en los espacios universitarios y que en ese sentido nos hace pensar esta propuesta que hacemos desde la UNAM, que es pensemos en las disposiciones estéticas hacia la paz. Si han funcionado de una manera exitosa la disposición de las pseudoestéticas de las violencias, pensemos que hay opciones en las que funcione un atractivo para un joven, no por definición de cultura de paz o de educación de paz o construcción de paz, ¿sí? ¿Cuántos jóvenes están empapados de esos términos? Vemos que en la realidad nos dice que son muy pocos. Estamos viendo prácticas, estamos viendo formas de consumir productos violentos o no violentos. Estamos viendo que podría funcionar una serie de perspectivas universitarias que activan disposiciones estéticas hacia la paz en términos de experiencias de placer, sensoriales, emocionales, sensitivas, afectivas, que condicionen o hagan mecanismos para que alguien pueda decidir por escenarios de paz, de convivencialidad,
diálogo, resolución de conflictos de manera pacífica. Entonces, yo creo que en ese momento los retos ya no están, digamos, ya no hay una respuesta, yo diría, yo no daría una respuesta a que hay una solución inmediata como vara mágica. Vivimos un momento que está impactando y que lo estamos viendo desde el 2022, está cambiando el escenario de una manera muy rápida. Y los impactos sociales, en términos de conductas de violencia o de paz, están siendo claramente resignificados. Entonces, creo que es un momento también de resignificación. Claro, ¿cómo reconstruir, resignificar estas relaciones con los medios, con la violencia, con la paz? Wilmer, desde tu contexto universitario, ¿cómo lo viven? Actualmente se están trabajando en varios proyectos ya desde un corte estructural. Ejemplo, desde esta dirección se está trabajando una política en educación a distancia en donde asume también esa posibilidad de la flexibilidad del acceso del ciudadano o de la persona al campus universitario. El acceso es parte de la justicia social. También se le está apostando mucho a que estos temas formen parte de las realidades en términos de formación docente. O sea, acá hay instancias que sensibilizan mediante procesos formales de formación, valga la redundancia, hacia los educadores. Pero tenemos también desafíos que los estamos planteando en términos de atender al estudiante con sus circunstancias. Ejemplo, se habla de que más adelante se desarrollen en diversos centros lo que se llama, no sé si es la palabra correcta, de guardería infantil, no sé si es la palabra, me disculpo, pero para aquellas personas que en educación a distancia tienen sus bebés y demás, pues tengan un espacio lúdico, cómodo, asesorado y profesional para que ellos puedan estar bien mientras las madres o padres pues gocen del proceso educacional. Es un ejemplo pues, que puede ser muy sencillo, pero que realmente trasciende. Otro es el retomar el espacio público dentro del ámbito universitario. O sea, esa famosa frase de construcción de ciudadanía universitaria pasa por la participación del estudiante en la toma de decisiones desde el nivel micro. Ejemplo, el espacio aula, el hecho de que el estudiante proponga alguna otra metodología de cómo enseñar 2+2, ejemplo. Ese momento es como un momento base y la sensibilización va hacia ello. La participación también en el tema de los currículum, en el tema también de ya decisiones más políticas de la universidad como estructura en órganos esenciales. Que repito, se requiere de ese escenario, ¿verdad? Que el estudiante se colectivice y construya esos proyectos éticos, como lo decíamos hace rato, y esos proyectos de educación continua o de educación popular que son tan necesarios para invocar formalmente hacia un pensar crítico o un pensar de educación transformadora. En el espacio universitario, aparte de ello, ya está aprobada una política de inclusión y justicia social que se llama PIES, en donde el compañero Eddie Paz estuvo trabajando mucho y es una política que ya se convirtió en un ente vinculante a las demás universidades del país, independientemente si son públicas o privadas. Entonces, a nivel estructural, siento de que en estos últimos tiempos, en el parámetro de verdad de las nuevas miradas, se están haciendo cosas interesantes que, repito, la paz, hablar de educación para la paz no es un planteamiento romántico, es un planteamiento riguroso, es un planteamiento bravo de reconocer la historia de la institución donde yo estoy proponiendo, o donde nosotros estamos proponiendo, nosotras, en donde las colectivos están proponiendo ejercicios transformadores. O sea, el reconocer la historia del espacio, como ya lo mencionaba el amigo, el conocer las características de ese contexto, me van a permitir no flaquear. O
sino más bien juntar. Porque la educación para la paz hacia eso va, ¿verdad? Que en la medida de lo posible de que nos sensibilicemos, que nos juntemos, pues los proyectos son más trascendentales. Me quedaría con esos puntos hasta el momento. Hay muchas cosas pendientes como el tema intercultural, que no pasa por una simple traducción de texto a la lengua, sino que pasa por una discusión en donde la participación, si uno de los pilares es la participación, la democratización y la dialogicidad, pues los actores, las personas deben de formar parte de esas grandes estrategias para evitar más violencia, ¿verdad? Que es lo que sucede en nuestro contexto. Absolutamente, pues que creo que nos han llevado por un camino y han hecho muy sencillo y con ejemplos muy concretos, nos han llevado a conocer mejor estos términos que planteábamos de inicio en el programa, cómo una convivencia se puede resignificar, cómo entender al otro, esta empatía puede mejorar y llevarnos hacia una convivencia más pacífica y que la educación para la paz, por lo que nos han comentado, no solo depende de una estrategia universitaria completa, ni solo de la comunidad docente, sino que es un trabajo conjunto. Hacer participar a la comunidad estudiantil, como nos dice Wilmer, también es importante. En un minuto les pediría que nos dieran un cierre de cómo podríamos seguir pensando en estos caminos de la convivencia, del diálogo, de esta educación hacia la paz. Un minutito de cierre, por favor. Chico. Okay. Pensaría en mirar otras estrategias, como fueron las que hemos probado, las gandianas, por ejemplo, la no violencia gandiana, que es trabajo, obviamente pensada y adaptada a nuestro tiempo, es trabajo, es respeto, es un mecanismo de resistencia a las violencias, o sea, hay que resistir. Es un mecanismo revolucionario, estamos en momentos que necesitan revoluciones pacíficas, cambios pacíficos, cambios no violentos. Pensaría mucho en el énfasis en la justicia. No hay educación para la paz si no se entiende y se exige justicia. No hay forma de entender educación para la paz si no hay un respeto al otro, a la diversidad, a los valores. No hay forma de entender educación para la paz si no se entiende que es un proceso transformador en las personas. No es por definición, es transformación. Educación para la paz implica, como has dicho en este momento, Jacqueline, un trabajo donde se sensibiliza a la comunidad. Sí, son niveles, y los niveles de comunidad, de autoridades, de gestión, de país, de estados, de leyes, de constituciones, todo tiene que estar alineado idealmente. Si no se puede idealmente, sí se puede hacer un trabajo en el cual se protege el mecanismo que es la acción hacia la paz, hacia la no violencia. Muchísimas gracias, Xicoténcatl. Wilmer, ¿cómo cerramos? Posicionando la pedagogía latinoamericana. Ejemplo claro es justamente este ejercicio que estamos acá realizando, en donde ponemos en diálogo diversas perspectivas. México, Honduras, pensando y construyendo nuevos escenarios de cómo nosotros podemos actuar en nuestras realidades, ya sean formales o informales, o en nuestras comunidades. El hecho de traer a colación como a Enrique Dussel, como a Iván Illich, como a Paulo Freire, como a los teóricos, teóricas de la decolonialidad, los psicólogos de la liberación y demás, siento yo de que son necesarios para plantear una nueva mirada o una transformación o la trascendencia en el espacio público. Entonces, en tal sentido, implica también un repensar en términos de los saberes que se introducen en el sujeto, en las instituciones. O sea, es distinto hablar de una filosofía de la liberación antes que de una filosofía como generalidad, o de igual manera pasa en la pedagogía, en la sociología y demás. Entonces, es seguir aperturando estos caminos que nos lleven a juntarnos más. Repito, esa es la parte interesante de esto, de unificación del proyecto pedagógico latinoamericano, de liberación, como bien nos dirían las personas que en paz descanse, ¿verdad? En este momento. Gracias.
Pues muchísimas gracias, de verdad ha sido un camino muy enriquecedor. Nos han mencionado muchos nombres por donde seguir buscando y abordando, y agradecemos a nuestra audiencia habernos acompañado en este programa de diálogos educativos. A nombre de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital les damos las gracias y nos vemos en el próximo episodio.